Pedimos desculpa pela demora, tivemos aqui uns pequenos problemas técnicos. Queremos agradecer a vossa presença, e agradecer também à doutora Nancy Aureliana Walker, que nos vai falar hoje Entre Múmias e Chagas, um passeio pela história, e que é a conferência inaugural associada deste ciclo de conferências, associado ao programa da exposição A Doença de Chagas, da Pré-História à Atualidade. Esta exposição foi preparada e esteve presente o ano passado em Cochabamba, na Bolívia, durante o Congresso Sul-Americano da Associação de Paleopatologia. E durante esse congresso organizamos esta itinerância, que começa por a Universidade de Coimbra. A exposição está aqui patente no Departamento de Ciências da Vida, no Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra, e depois irá entrar em itinerância. Para não atrasar mais o início da apresentação, vou fazer uma breve apresentação da professora Nancy Orellana. É uma bióloga com mestrado em Ciências do Programa de Biologia Parasitária da Fundação Oswaldo Cruz no Brasil e tem um doutoramento em Ciências pela Universidade de Tarapacá, no Chile, onde desenvolveu pesquisa em genética humana, antropologia biológica, bioarqueologia e paleoparasitologia. Tem participado em vários projetos com equipas multidisciplinares e internacionais. Trabalhou como pesquisadora no Instituto de Investigações Antropológicas e Museu Arqueológico da Universidade Maior de São Simão, em Bolívia, no Ministério da Saúde da Bolívia, no Serviço Departamental da Saúde, como entomóloga do Programa de Chagas, Malária e Dengue, no Instituto Nacional de Laboratórios de Saúde, em La Paz, e tem também uma grande atividade de docência no Chile, na Universidade Nacional de Jujuy, na Argentina, e na Bolívia, na Universidade de Frans Tamayo, na Fundação e Universidade da Cordilheira, e onde se encontra neste momento na Universidade Maior de São Simão, em Cochabamba, onde é editora de algumas revistas científicas. Tem várias publicações na área da saúde, paleoparasitologia, bioarqueologia, antropologia biológica, biocultura e câmbios climáticos. É membro do Comitê Organizador Permanente e, como disse anteriormente, foi organizadora do PAMINSA, do Congresso da Associação de Paleopatologia na América do Sul, que teve lugar o ano passado em Cochabamba, e integra também a equipa dos webinar Paleoencontros. Atualmente trabalha na Direção de Investigação Científica e Tecnológica da Universidade Maior de São Simão, com uma forte componente de divulgação científica, e precisamente sobre estes temas irá falar-nos hoje nesta palestra, nesta conferência intitulada Entre Múmias e Chagas, um passeio pela história. Mais uma vez, Nancy, muito obrigada e tens a palavra. Muchas gracias, Ana Luisa. Un gusto poder encontrarte nuevamente en este espacio. Primero agradecer por la oportunidad y el interés de que esta exposición, La enfermedad de Chagas de la prehistoria a la actualidad, esté ahora con ustedes. Ha recorrido también en Brasil espacios de divulgación. Con la intención, a propósito de aportar en la sensibilización y el control de esta enfermedad, además de también reportar estos estudios que se han desarrollado en las momias de Bolivia, aportar a un mapa paleoepidemiológico sobre la enfermedad de Chagas, y ya habían resultados en los países vecinos sobre estudios en la prehistoria. Y bueno, también hacer un resumen evolutivo sobre esta patología, ¿no? Más allá de la presencia en cierto recorte de tiempo que pasaba en otros momentos prehistóricos. Y es por eso que también esta exposición yo he incluido algunos datos evolutivos sobre la historia de los homínidos y la relación de los parásitos y huéspedes durante la historia, ¿no? Una historia de migraciones, de colonización de diferentes ambientes, en la prehistoria, donde se adquirieron parásitos por una vía filogenética o ecológica en cada ambiente.
qué nos brinda información o qué tipo de materiales nos permiten conocer los procesos de salud de enfermedad en el pasado y la situación de la enfermedad de Chagas en América, una tripanosomiasis americana propia de América, la situación de los migrantes en otros lugares donde no es endémico, y la situación de Bolivia en particular como un área de situación crítica, ¿no? Y la enfermedad de Chagas es de la prehistoria a la actualidad, que es cómo se organizó esta exposición que ha sido recibida por ustedes. En cuanto a la historia evolutiva, pues es un proceso complejo donde hay una relación entre parásitos, huéspedes, homínidos y animales que permitió en largo tiempo unos procesos adaptativos, ¿no? Estos aspectos adaptativos o estos procesos adaptativos estuvieron moldeados por una presión ambiental, climática, social, ¿no? Y esta evolución parasitaria, pues durante un momento de la deriva continental, hace más de 200 millones de años, generó el establecimiento y dispersión y evolución de los parásitos en los diferentes ambientes. Este establecimiento parasitario, esta evolución, demoró millones de años para que los parásitos llegaran a un equilibrio con sus huéspedes en cada ambiente. Los fósiles más antiguos que encontramos, que nos indican el lugar de la evolución de los homínidos, están en África, con una antigüedad de hasta 5 millones de años, ¿no? Donde grupos pequeños en algún territorio estarían establecidos, se dedicaban a la caza y por eventos climáticos a lo largo de la historia tendrían que moverse y colonizar nuevos ambientes, ¿no? Donde se conoce que habían habitado y colonizado África en otro momento ciertos homínidos, Homo erectus, Homo neanderthalensis, estarían saliendo exitosamente de este territorio para alcanzar otros territorios en Europa, en Asia, donde se reconocen los vestigios de estos homínidos, ¿no? El hecho de salir, de migrar, de colonizar nuevos ambientes, en todo momento los puso en contacto con los parásitos que circulaban entre los animales de los diferentes ambientes, ¿no? Y ellos mismos como portadores migrantes de ciertas infecciones que adquieren en su camino, ¿no? Se desarrollan culturalmente, hay un aumento de la complejidad social, una diversificación de estrategias que se identifican o se evidencia en la complejidad de las estructuras de habitación. En el momento en que los neandertales también habitan ciertos lugares, habían ciertas viviendas que nos muestran el tipo de alimentación que tenían, cómo podían cazar, una previsión, una práctica sistemática de cazar animales mayores, ¿no? Mamuts, de los cuales también utilizaban los huesos para hacer sus viviendas, ¿no? Hay un concepto, un desarrollo, además una concepción de la muerte, porque se evidencian también enterramientos distintos, ¿no? Tipos de enterramientos que inclusive en África hay en los prehomínidos ciertas evidencias que muestran que inclusive ellos no estarían, tenían un conocimiento un respeto a sus muertos, ¿no? Los depositaban de cierta forma. Eso va desarrollándose en el tiempo, donde vemos que hay luego enterramientos ya, no solamente depósitos en las cavernas, sino enterramientos más complejos, ¿no? Entonces las poblaciones fueron creciendo en los diferentes ambientes que colonizan en Asia, en África, en Europa, y estos alimentos empiezan a tener mayor disponibilidad o mayor complejidad para poder cazar y alimentarse, ¿no? Inclusive de poder almacenar ciertos alimentos donde estarían viviendo, tanto en cavernas cuando eran nómadas como cuando tienen este tipo de viviendas. Permanecían más tiempo en determinados territorios, lo que facilita la circulación de estos parásitos, ¿no? Con unos determinantes sociales de hacinamiento, y otros que predisponían la presencia de los parásitos. En los neandertales hay varios trabajos interesantes que muestran la presencia de parásitos intestinales, ¿no? Una dieta y el tipo de dieta que tenían. Entonces, este tipo de material nos ha permitido conocer la historia, ¿no? de estos homínidos que habitaron ciertas regiones de Europa y Asia, ¿no?
Los parásitos tienen la habilidad de mantenerse, han tenido la habilidad de mantenerse en el tiempo como una capacidad evolutiva de no hacer que perezca su huésped, ¿no? Entonces, esta capacidad la han desarrollado en el tiempo para mantenerse vivos. Este postulado pues, nos permite entender cómo en el pasado estos ecosistemas estaban conectados, ¿no? Entre esa relación entre el huésped, el parásito y el ambiente. Y en algún momento, por cualquiera de las vías que haya sido factible para ingresar a América, Homo sapiens sapiens llega a nuestro continente con esa carga parasitaria, con esas patologías que traía consigo, y también se hace parte de los ciclos de infección en América, donde existían otra fauna a la que también tenía sus propios parásitos. Entonces, hasta en las regiones más inhóspitas, la capacidad de adaptarse y de desarrollar nuevas tecnologías permitió que ocuparan nuevos ecosistemas, ¿no? Y estos parásitos, pues, han sido adquiridos a lo largo de la historia por los homínidos por dos vías, una vía ecológica que se identifica, una vía filogenética. La ecológica está relacionada con el hecho de colonizar los ambientes y a través de los hábitos culturales, el ponerse en contacto con estos nuevos espacios y animales, poder adquirir nuevas patologías. Y por vía filogenética, donde el homínido ha ido evolucionando junto con ciertos parásitos, una coevolución. Algunos ejemplos son Enterobius vermicularis, es uno de los parásitos que compartimos con Homo sapiens, que comparte Homo sapiens con otras especies de antropoides. Un ejemplo también, además de Enterobius, es la pediculosis, que el ectoparásito ha ido evolucionando junto con los homínidos, ¿no? Especiándose una vez que va perdiendo el pelo en la evolución de los homínidos, estos se van especiando aquellos que van a parasitar en la cabeza, en el área púbica, o el piojo también de la ropa. Entonces está relacionado con la evolución, tanto evolución de los homínidos y también una evolución cultural, ¿no? Donde hay el uso de la ropa, que también estarían encontrándose ciertos parásitos que se han especiado para albergar. Otros ejemplos también que muestran en otros animales la coevolución junto a sus parásitos, ¿no? ¿Qué fuente de información para nosotros es importante para poder conocer sobre estas enfermedades? Nosotros nos valemos en campo de ciertos tipos de materiales, restos óseos de humanos, restos óseos de animales, las momias, tanto de animales como humanos, dientes, pelos, cabellos, peines, plumas, coprolitos, ámbar, sedimentos. Este tipo de materiales nos permite hacer una identificación molecular, morfológica o paleopatológica para conocer cómo habrían o qué procesos de enfermedad existieron en el pasado, ¿no? Aquí un ejemplo también de un investigador de Brasil, de la Fiocruz, Reginaldo Brasil, que encuentra en ámbar un antecesor del mosquito que transmite, transmite la malaria, otro que transmite la leishmania, una mosca, un antecesor de ellos, y triatominos también que estarían relacionados con la transmisión de algunos tripanosomas. ¿No? Las representaciones artísticas nos muestran también claramente la presencia de ciertos parásitos que afectaron en el pasado, produciendo ciertas lesiones tegumentarias, como es el caso de la leishmaniasis, o algunas patologías como la tuberculosis ósea, que también estaría representada en algunas, en la iconografía, ¿no? Los coprolitos de la fauna extinta también son una fuente importante de información que ha permitido a lo largo de la historia también conocer qué parásitos estarían afectando o habrían sido habrían estado relacionados con la fauna extinta, como Giardia deodonales, que ha sido encontrada en megafauna de Brasil, en Bélgica, en México, en Estados Unidos, en varios países donde se ha analizado también este tipo de material para conocer la presencia de céstodos y nemátodos como Ascaridios, Oxyurus en dinosaurios. O Toxocaracanis, que es otro tipo de parásito que ha sido también identificado en hienas, ¿no? Las antecesoras que serían también fauna extinta. En los coprolitos humanos también se ha podido encontrar se pueden encontrar parásitos intestinales,
Y en este caso de la foto de la derecha, que es un coprolito, un fecaloma, en realidad es una acumulación de heces que podría estar relacionado tal vez con la muerte de este individuo. Es un caso de megacolon, es de una fase crónica causada por la enfermedad de Chagas. Esa es una descripción que se da ya en 2003 por Karl Reinhardt, que indica que probablemente este individuo habría fallecido por la fase crónica de la enfermedad de Chagas, ¿no? Se habrían afectado el colon y distendido, causado la falta de funcionamiento de este órgano. Catarina Dirman posteriormente verifica y identifica la presencia de Trypanosoma cruzi en este individuo, lo que confirma que este individuo está enfermo con Chagas, ¿no? Sobre la enfermedad de Chagas, pues es una tripanosomiasis americana propia de América, donde somos endémicos. Es una enfermedad importante en nuestro medio. Se presenta en más de 21 países de América y afecta entre 8 a 10 millones de personas. Aproximadamente 25 millones de personas se encuentran en riesgo de la infección y se reporta hasta 56,000 casos nuevos anuales, ¿no? Está transmitida por un vector que transmite el parásito, el parásito causante es Trypanosoma cruzi. El vector más importante, Vinchuca o Barbero, que es conocido en Brasil, es el Triatoma infestans. Hay otras especies en cada país que son potencialmente vectoras. Sin embargo, aquí en Bolivia, Triatoma infestans sigue siendo la más importante. Aproximadamente 12,000 muertos por año. En América, 9,000 recién nacidos son infectados durante el embarazo, ¿no? Este parásito puede ser transmitido por la madre enferma al hijo, ¿no? El control vectorial ha sido integral y desde 1990 más o menos 2019, perdón, ha estado funcionando de manera integral con el control químico, el mejoramiento de las casas, ¿no? El relleno de grietas donde se alojan, se albergan, se abrigan los vectores, y el control alrededor de las casas, ¿no? Y también en el peridomicilio están habitando y están relacionados con su ambiente natural los animales del lugar o los animales que son de granja, ¿no? Uso de mosquiteros ha sido implementado, la conservación de los bosques y una educación en la comunidad. Es un proyecto que está funcionando varios años y ha tenido buenos resultados en muchos países, no en todos. En el caso de Bolivia todavía es importante continuar y por supuesto hay otros factores que influencian en que se mantenga esta enfermedad, ¿no? Focos silvestres, el crecimiento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, entonces que nos hace parte de estos procesos. Menos del 1% de las personas infectadas recibe tratamiento. Entonces es por eso que el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que es cuando días antes se había inaugurado la exposición en Portugal, es una lucha para poder continuar con la sensibilización sobre esta enfermedad, el conocimiento y el tratamiento, el acceso al tratamiento, que la gente conozca que como es una enfermedad silenciosa debe acudir a hacerse un tratamiento. Estamos viviendo en zona endémica. Aún así, si hay algún tipo de sintomatología o viene de una región endémica, poder hacer este tipo de análisis, principalmente cuando van a haber transfusiones de sangre en lugares no endémicos. En nuestro medio, pues es parte de los esquemas cuando se van a hacer transfusiones de sangre. Entonces, eso tiene que continuar trabajándose para lograr disminuir pues, los valores que tenemos de prevalencia e incidencia. 300,000 personas se encuentran infectadas en países no endémicos, que esa es la situación de los migrantes, ¿no? Así como migraron en la antigüedad y llevaban consigo estas infecciones, hoy lo seguimos viendo y es parte de muchas de la presencia de enfermedades que a veces desconocemos o no son parte de nuestro medio. Las formas de transmisión de Trypanosoma cruzi es la vectorial, la más conocida, que es a través del Triatoma infestans, un Triatominum insecto que en las heces tiene el parásito y lo logra transmitir al picar y dejar las heces, ¿no? La forma vertical, que es la transmisión del parásito a través de la madre infectada al niño.
La transfusional a través de en los hospitales, cuando se hace la transfusión de sangre sin hacer un análisis previo al que está donando la sangre. ¿No? También está faltando aquí la transmisión accidental en los laboratorios de diagnóstico, de análisis. También ocurren accidentes en los que se pueden infectar las personas que están manipulando estas muestras de pacientes infectados. Y la transmisión oral, que también se ha incorporado porque ha resultado ser una de las vías más patogénicas por los casos o brotes, surtos de esta transmisión en la Amazonía, en algunos lugares de Venezuela, en el sur de Brasil, en Bolivia también en la Amazonía, en Beni, el departamento de Beni, hemos tenido casos donde la gente que consumía una fruta, es muy cotizada esta fruta, el azaí, estaría siendo triturado bajo un árbol o cerca de donde están los tretominos se acercan o estaban en las ramas, en la planta, en la fruta, y es triturado el tretomino infectado junto con la fruta. Una vez consumido, resulta una de las vías más patogénicas, ¿no? Ha habido casos también con jugos de guayaba en otros lugares que se ha reportado, es por ello que es integrado como una de las formas de transmisión. Entonces, en el ciclo de infección de la tripanosomiasis americana, están involucrados los mamíferos, animales y humanos y otros animales, en el que la vinchuca infectada, una vez que pica, defeca en la piel y deja las formas de tripanosomáticos metacíclicos que están en el intestino inferior de la vinchuca. Una vez estas formas ingresan a las células, se transforman en amastigotes y se multiplican. Las células revientan, salen y vuelven a infectar en forma tripomastigotes a otras células, ¿no? Una vez que pica nuevamente una vinchuca que no estaba infectada, entonces se infecta de este mamífero y así continúa el ciclo. La enfermedad de Chagas en Bolivia es una situación crítica en Bolivia, está relacionada con la calidad de casas, en realidad calidad, perdón, de las casas, inclusive la estrategia del Cono Sur o la estrategia para el control de la enfermedad va relacionada con el mejoramiento de las viviendas, ¿no? Y está relacionada mucho en las zonas con ciertos estratos sociales distintos, de pobreza, de marginalidad, ¿no? Y también porque hay muchos migrantes que llegan del campo a la ciudad y se establecen en ciertos lugares, ya vienen enfermos o también están colonizando nuevos ambientes donde existe el vector, ¿no? Y el cambio climático ha sido una de las causas que ha estado predisponiendo a tener este tipo de migraciones, ¿no? Migraciones que ellos están teniendo que salir de sus áreas de trabajo, de vida, sus locales originales, porque ya no tienen, por la sequía, ya no tienen posibilidades de mantenerse en esos lugares, entonces van a las ciudades y ellos están llevando esta enfermedad. En la ciudad también hay espacios donde existe el vector, y bueno, estas son las causas o los determinantes que van predisponiendo el mantenimiento de esta enfermedad, ¿no? Hay también esta expansión urbana, la invasión de estos ambientes silvestres que van causando desequilibrios en el medio ambiente. En Bolivia, más de 600.000 personas viven con la infección y se estima que una media anual de más de 8.000 nuevas infecciones existen. En Bolivia existen varios triatominos, varias especies, de las que 16 han sido identificadas como potenciales vectores. Sigue siendo la más importante Triatoma infestans. Está distribuida la infección y la presencia del vector en los valles de Bolivia, que serían Cochabamba, Chuquisaca, algunos valles de La Paz, en Santa Cruz, que es ya en regiones del Chaco, en Santa Cruz, en Tarija, ¿no? Esa es la región entre los departamentos que es endémica. Sin embargo, con la migración, entonces las personas han empezado a llegar con enfermos con esta patología a todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Entonces, y por supuesto también con el cambio climático tenemos es posible nuevas distribuciones del vector, ¿no? Están ampliando su área
de distribución y ya no solamente los encontramos en los lugares donde estaban, ¿no? Hay lugares que ya tienen características donde ellos pueden mantenerse. El riesgo de brotes también es por esta vía oral que les había comentado en la Amazonía, que ha sido reportada en el 2010 ya en Beni, Bolivia. Y bueno, con este trabajo integral de control, la transmisión vectorial domiciliar en los últimos años ha disminuido de un 55% hasta el 3% del 2008 al 2019. En el peridomicilio ha disminuido del 1.9 hasta el 0.8%. Entonces, este trabajo de control ha tenido resultados, sin embargo, tiene que mantenerse, ya que tenemos este tema del cambio climático que sigue siendo una problemática. La OMS considera que la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades parasitarias más graves en América Latina y la principal causa de las enfermedades cardíacas en la región. La enfermedad en su desarrollo tiene varias formas, ¿no? Afecta el esófago, el colon, donde causa estos megaórganos. Se aloja en las células de estos órganos y es como una liga, los distiende y luego se vuelven, dejan de funcionar, ¿no? Lo mismo pasa con las formas cardíacas, donde se alojan y producen esta patología. Y esa es una de las que, en la megacolon, es una de las que reporta a Karl Reinhardt en esa muestra de fecaloma que había indicado anteriormente. Bueno, la exposición, pues, viendo todo este tema, que la situación actual de la enfermedad de Chagas, el mapa paleoepidemiológico de la distribución de esta enfermedad, Bolivia también se suma a querer conocer cuál era la situación en la antigüedad en nuestro territorio, ¿no? Y además incluimos un estudio evolutivo sobre esta infección, cómo era en la prehistoria. Y ahí es donde reportamos o mostramos al público en este formato de divulgación, que es la exposición, cómo habría sido la evolución de este parásito que hoy causa la enfermedad de Chagas. Desde el periodo Cretácico, más o menos entre 65 y 145 millones de años, estos parásitos, un antecesor del Trypanosoma cruzi, estarían circulando entre los grandes mamíferos de ese tiempo, ¿no? Dinosaurios u otros mamíferos que estarían presentes. Los marsupiales en América eran los principales reservorios de Trypanosoma cruzi, ¿no? Una vez que se separan, se diferencian los continentes, Trypanosoma cruzi pasa a ser el parásito que se quedaría en esta parte, en este continente. Y en los placentarios en África serían los reservorios de otro tipo de Trypanosoma tifo. Entonces, una vez que se diferencian los continentes, estos parásitos quedan aislados y tienen que desarrollarse, evolucionar en sus nuevos ambientes. Y es donde el Trypanosoma cruzi se vuelve Trypanosoma cruzi aquí en América y Trypanosoma brucei en África, ¿no? Con otro tipo de reservorios animales, ¿sí? Entre ellos circulaba por mucho tiempo hasta que en algún momento, aquí está una foto de Trypanosoma brucei y Trypanosoma cruzi, que es transmitido Trypanosoma cruzi por el vector y Trypanosoma brucei por una mosca en África. En algún momento de la historia logra ingresar a América el hombre Homo sapiens sapiens, y estos, como un mamífero más, pasan a alimentarse de la sangre de los humanos, ¿no? Entonces, en este momento, ese desequilibrio del ambiente hace que el hombre accidentalmente pase a ser parte de ese ciclo de infección, ¿no? Pero no solamente en ese momento, sino en diferentes momentos de la historia. Ya en América, el hombre está expuesto está expuesto a esta infección. Durante la sedentarización empieza a acumular ciertos alimentos, a construir sus viviendas de cierta forma, y eso atrae a los animales silvestres que también estarían infectados y a las vinchucas, ¿no? En ese momento. Igual cuando eran nómadas, que hay un caso que Adauto Araújo contaba, cuando estarían en alguna inspección en una caverna, están analizando
el arte rupestre y están las vinchucas aproximándose a las personas. Entonces eso actualmente, ¿no? En la antigüedad debió suceder lo mismo, ¿no? Mientras se refugiaban estos individuos nómadas en las cavernas, las vinchucas estarían aproximándose y también alimentándose de la sangre de estos hombres nómadas, ¿no? Entonces es en todo momento de la historia la intervención del hombre con la naturaleza que inicia estos procesos de infección. Durante la colonización europea también se construyen otro tipo de viviendas colonizando nuevos ambientes y un nuevo proceso de domiciliación del vector. En cuanto a los registros específicos de la enfermedad de la infección por Trypanosoma cruzi en Bolivia, nosotros hemos analizado 29 momias con técnicas moleculares donde se logra encontrar la presencia, se logra identificar la presencia de Trypanosoma cruzi en 11 individuos de diferentes lugares, del Valle de Cochabamba, del departamento de Cochabamba y de Chuquisaca, que son áreas endémicas. Y también se incluye en el estudio un material de La Paz, de Tiwanaku, de un área de altura donde hoy se conoce que no es endémica, ¿no? No es un área donde circule el vector. Entonces, en Chuquisaca encontramos la presencia de 3 individuos infectados, 4 de 10 en Cochabamba y 4 de 9 en Tiwanaku. Ya que no es un área endémica, eso nos hace pensar que estos individuos probablemente por un constante intercambio comercial iban a tierras bajas, a valles donde sí circulaba la infección y ahí debieron infectarse. Entonces vuelven a su región o estaban de paso en esa región, pero murieron en ese lugar y estaban infectados, ¿no? Entonces es una interesante muestra de este desplazamiento que ha habido territorial entre los individuos, ¿no? De diferentes culturas. Este es uno de los individuos donde se identificó la presencia de Trypanosoma cruzi. Él estaría enfermo con Chagas. Es un individuo de aproximadamente 35 años, del intermedio tardío, de la cultura aymara. Este pertenece aquí a Cochabamba, al museo de la Universidad Mayor de San Simón. Y bueno, aquí hay un mapa paleoepidemiológico, que es el que les mencionaba, donde ya se había reportado en momias de diferentes países la presencia de Trypanosoma cruzi o las mismas ciertas patologías relacionadas que luego fueron confirmadas como enfermedad de Chagas, que es el trabajo de Karl Reinhardt en Estados Unidos, con una momia de 1100 años después de Cristo. En Perú, 116 momias chinchorro de hasta 6.000 años de antigüedad habrían sido también identificadas. En Chile hay varios estudios en momias chinchorro también de hasta 9.000 años de antigüedad que mostraban la presencia de esta infección. En Brasil han logrado inclusive identificar subtipos del parásito en estos individuos analizados en Minas Gerais. Y en el caso de Bolivia, en 3 departamentos, dos momias de 2 lugares endémicos, de 2 ambientes de valle, habrían sido identificados, y también una que muestra clara esta situación de los migrantes, ¿no? Tanto en la prehistoria como sucede hoy. Esa ha sido la exposición y cómo ha sido nuestro trabajo para lograr hacer que llegue a un público distinto, no solamente al público científico, académico, sino el trabajar con alumnos, diseñadores gráficos, que tampoco conocían las diferentes formas de momificación que existen. Las momias andinas son diferentes a las momias de Egipto, ¿no? Entonces todos relacionan a la momia con estas cintas, ¿no? Que vemos aquí envuelta. Las momias de Bolivia son distintas y ha sido un trabajo para lograr mostrar a los niños, a la gente, que nuestras momias tienen ciertas características. Y a la derecha es lo que logramos al inicio, mostrar al parásito, al vector y las momias propias de Bolivia. La exposición que se inició aquí en Bolivia hace unos años, con la presencia de estudiantes, investigadores que querían, además de conocer los hallazgos en las momias propias de Bolivia, conocer esta historia evolutiva y conocer también el parásito, verlo en microscopio, conocer el vector y ver las formas de desarrollo también de este insecto, ¿no? Esta es un poco de la exposición que hubo.
y los trabajos que hemos ido desarrollando para poder lograr que llegue a todo público, ¿no? Hemos también trabajado con un cómic donde cuenta una historia de un viaje en el tiempo, en el que los niños se conectan con la historia y conocen sobre estos aspectos evolutivos, sobre la presencia de las momias, la antigüedad, pero también aspectos sobre el control, el tratamiento de la enfermedad en zonas que son endémicas, ¿no? Y bueno, continuamos también con estos seminarios que han logrado difundir trabajos distintos sobre paleoparasitología. Y gracias a ustedes, pues la exposición que está viajando por Portugal y también hay acompañada de un catálogo que muestra estos aspectos o detalla con una mayor explicación qué significan estos hallazgos y el trabajo paleoparasitológico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muito obrigada, muitas graças. Caso as pessoas que estão a assistir por YouTube queiram deixar alguma pergunta ou algum comentário, eu poderei ler essa pergunta ou esse comentário e transmitir. Vamos ver se há aqui. Penso que não há nenhuma pergunta. Vamos aguardar um pouco mais, porque há algum desfazamento também de tempo entre a fala e a transmissão. Muito obrigada, Nancy, por esta viagem, desde períodos muito antigos até à atualidade, e mostrar como a doença de Chagas ainda hoje é um problema de saúde pública. Não só na América do Sul, mas precisamente pela mobilidade um pouco por todo o mundo, e parte deste ciclo de conferências também vai falar precisamente da doença no mundo e na Europa e no mundo. Não continuar, não haver comentários, penso que há uma pergunta. Há uma pergunta se existe a possibilidade de existir vacina para esta doença. Bueno, son tantos años de desarrollo, de estudio en esta enfermedad que hasta ahora no hay una vacuna, ¿no? Además que el parásito tiene ciertas características que impiden o han impedido que se pueda desarrollar. Tiene características inclusive por lugares, ¿no? En Bolivia hay ciertos subtipos, en Brasil hay otros subtipos, entonces creo que es un desafío grande que todavía está en estudio. Creo que también tal vez Ana Jansen va a poder hablar un poco más, inclusive por qué están las formas selváticas, las formas genéticamente se diferencia y es muy complejo, ¿no? Creo que el control vectorial es integral, es el que está permitiendo, ¿no?, que podamos estar atentos además a un tratamiento precoz de la enfermedad, al reconocimiento de que estás enfermo, de acudir al centro de salud, si vives en áreas endémicas. Es en realidad un trabajo integral que se debe continuar, ¿no? Creo que también la divulgación es una tarea interesante porque logramos que la gente conozca que vive en un área endémica, que si ha visto esta vinchuca debe estar atento o acudir a un centro de salud, ¿no? Son varios temas que hay que continuar trabajando, ¿no? Sim, será uma doença que será mais controlável pela prevenção do barbeiro do que propriamente pela vacinação da população. Mas sim, é uma pergunta importante. Muito obrigada. Há mais alguma pergunta? Não. Então, eu, assim sendo, e depois desta primeira história que dá um panorama muito geral, desde o aparecimento deste parasita até à atualidade, eu passaria a anunciar que dia 5 de junho, à mesma hora, vamos ter duas novas palestras.
a primeira por Sheila Mendonça de Souza e intitulada Doença de Chagas, uma história que começou na pré-história, que se segue uma outra palestra de Jordi Gomes e Prat, Ações de Base Comunitária em Consulados, um novo paradigma de oportunidades de integração sistemática na detecção da doença de Chagas. Intervenções comunitárias para a população imigrante de origem latino-americana em risco para a doença de Chagas na cidade de Barcelona. Portanto, vamos aqui ter uma perspectiva mais histórica e outra de um trabalho realizado na atualidade, com precisamente populações imigrantes na Catalunha. E assim sendo, renovo os meus agradecimentos à Nancy, à Aureliana, a todos os presentes e esperamos ter novamente a vossa companhia dia 5 de junho. Muito obrigada. Boa tarde. Muchas gracias, Ana. Y bueno, también comentar el día que corresponde al trabajo de la doctora Nora Medrano, que es una investigadora de Chagas aquí en el laboratorio de Chagas aquí en Bolivia. Ella también está presentando una reseña histórica, pero la situación actual y las diferentes técnicas de diagnóstico, ¿no? Hay momentos de la fase de la enfermedad, cómo pueden diagnosticarse, ¿no? En la fase aguda, la fase crónica. Entonces eso, ella nos va a dar un panorama sobre eso y la identificación o la descripción de la enfermedad, que sabemos que es por Osvaldo Cruz, pero ha habido en otros países quienes han descrito la enfermedad y aquí ella ha hecho una reseña histórica de lo que pasó en Bolivia, ¿no? Que está un poco en la exposición que nosotros hemos puesto, quién habría en nuestro catálogo, quién habría identificado en Bolivia, pero hay otros actores, ¿no? Como en Argentina, en otros países que han descrito la enfermedad y la dinámica en cada região. Muito bem. Então, sim, esta será também dia 20 de junho, essa palestra. Muito obrigada a todos. Votos de uma boa tarde e bom fim de semana. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Estará aqui na Universidade de Coimbra até dia 16 de maio. Em 20 de maio será inaugurada na Universidade de Évora.